Domingo Funes, que fue el primer lugar a donde ingresó este joven después de haber sido rescatado por los servicios que trabajaron allí en el lugar. Doctor, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Paulo, para vos y para todos. Gracias, como siempre, muy amable. ¿Qué datos pueden aportar, doctor, desde lo inmediato que ustedes tuvieron que actuar respecto de este joven de 20 años que posteriormente falleció en Córdoba producto del accidente? Bueno, efectivamente y lamentablemente se trató de un joven de 32 años 32, que bien. en horas de la madrugada, posterior a sufrir un accidente de tránsito, bueno, donde estamos viendo en imágenes ahí en la variante, en el ingreso o en las cercanías del puente de la Sota. El paciente ingresó traído por un servicio de emergencia con fundamentalmente y como dato de mayor gravedad un traumatismo severo de cráneo encefálico, con un estado de depresión de la conciencia, una escala de Glasgow, como se mide en medicina el estado de conciencia de una profunda depresión neurológica, con un traumatismo de tórax severo también. El paciente, bueno, fue rápidamente intubado, ingresado en terapia intensiva, se le hicieron algunos estudios de imágenes, como tomografías de cráneo, por ejemplo, y de tórax, donde se pudo visualizar un severo compromiso del sistema nervioso central, edema cerebral, y un traumatismo de tórax que requirió también la intervención quirúrgica del mismo, así que era un paciente con una gravedad extrema de vida, por lo cual se solicitó, bueno, no era quirúrgico en ese momento, no era neuroquirúrgico, dada la situación crítica del paciente, así que se derivó al Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba. En esas condiciones, bueno, lamentablemente en horas posteriores falleció. O sea, el diagnóstico, de acuerdo a lo que nos comentabas, doctor, era absolutamente muy complicado de revertir, ¿no? Una situación gravosa por el lado donde se lo pudiera observar científica y médicamente. Sí, muy grave, marcado deterioro debido fundamentalmente al traumatismo cráneoencefálico, que había provocado serias lesiones en las partes blandas del sistema nervioso, sino solo el cráneo, sino también el cerebro con edema. Bueno, hay algunos datos puntuales para no abundar en detalles que pueden no ser agradables a esta hora, bueno, pero con lesiones cerebrales severas, que bueno, le ocasionaba ese estado de profunda depresión neurológica, y estos cuadros que están prácticamente en coma, con lesión cerebral, son de difícil reversión posterior, ¿no? Así que lamentablemente esto ocurrió acá. Este cuadro clínico fue el cuadro clínico de ingreso al hospital, después se dio el traslado del mismo a un centro de mayor complejidad, pero bueno, ya el paciente no pudo ser recuperado. Exactamente. Me decías de 32 años, ¿no? Porque primero inicialmente la información hablaba de una persona de 20. Bueno, efectivamente, en el informe que nosotros tenemos del ingreso, Sí. el relato de los profesionales que lo asistieron, ellos relatan pacientes de aproximadamente 20 años. Recordemos que es una situación, en la llegada del paciente, una situación donde los datos son ciertos y en el momento, bueno, alguien dice tiene 20, tiene 22, bueno, pero lo concreto es que en los datos reales de la historia clínica del paciente, la edad real, de acuerdo a la documentación, es de 32 años. Bien. Tengo entendido que oriundo de Cruz del Eje. ¿Hubo tiempo para que se acercara alguien a preguntar por él o los tiempos fueron tan rápidos todos que allí en el Funes no se acercó ninguna persona? Eso físicamente no te lo podría asegurar, Pablo, no tengo el dato cierto. Si algún familiar, lo real es que, dada la situación crítica, fue visto por los intensivistas, primero en la guardia propiamente dicha, luego intubado y llevado a la unidad de terapia intensiva,
hasta tanto se consiguió la derivación a Córdoba. Bien, solo una persona, Julio, ¿no? Porque también esa era la duda inicial de si viajaba solo, si viajaba acompañado. Allí ingresó solo una persona y que es la información final que habla justamente de únicamente la persona que conducía. Esa es la información que manejamos nosotros, que aquí llegó esta persona, incluso con el dato, con el detalle que relata el equipo de médicos que lo recibe, que relata que venía con el cinturón puesto. Ajá. Con lo cual yo diría que con seguridad venía solo, ¿no? Bien. Y al venir con el cinturón puesto, uno imagina que de acuerdo a los datos que nos estás entregando, el golpe, esa caída, caída del barranco, dicen de aproximadamente 50 metros, los golpes han sido literales para casi terminar con su vida, por aplastamiento casi. Bueno, lo principal, el cinto obviamente el cinto nos salva, ¿no? Nos salva la vida. Que haya habido algún traumatismo de tórax secundario al cinturón, realmente es algo que no se puede determinar. Lo que le ocasionó digamos, el desenlace final de este paciente fue el compromiso cráneoencefálico, el traumatismo cráneoencefálico, fundamentalmente eso. Bien. Doctor, ¿se le hizo algún estudio puntualmente para determinar si tenía alcohol en sangre, algo que pudiese explicar o que en definitiva nos dé un camino más correcto de las causas del accidente? ¿Allí se extrajo sangre para hacer un análisis de estas características? En estos casos siempre el protocolo, además de los análisis de rutina clínicos que se hacen normal y los estudios de imágenes, siempre se reservan muestras que, bueno, por orden de acuerdo a la causa y por orden de la Fiscalía, se realizan determinaciones que justamente ordena medicina forense, ya sea a través de sangre, plasma u otros tejidos, pero siempre se tiene esa precaución de hacer la reserva de este tipo digamos, de tejido, de alguna manera, para determinar lo que el fiscal considere necesario. En este caso no hay ningún pedido todavía formal al respecto. No, y si lo hubiera, seguramente estaría bajo secreto de sumario, porque es una investigación judicial. Pero sí se toman los recaudos del caso para, llegado el momento, se pueda determinar. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias como siempre porque estás allí al pendiente y nos has permitido conocer algunos detalles más sobre este trágico y luctuoso hecho ocurrido en la madrugada de hoy allí en la zona de la variante Costa Azul. Un gusto como siempre. Igualmente, gracias a ustedes, Pablo. Hasta luego, buen día.